¿Es esa la roca? ¿Es esa? ¿La he encontrado? Creo que la he encontrado. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Conan! En fin. En algún lugar olvidado de los montes que tengo aquí detrás, entre Segovia y Madrid, en la Sierra de Guadarrama, está la primera localización que quiero encontrar, que es el poblado de Conan, justo donde empieza la película y ejecutan a sus padres. Tengo unas coordenadas y creo que voy a poder encontrarlo, pero yo creo que la cosa está difícil. Esa es mi misión de hoy. Y bueno, no os preocupéis porque conozco estos montes como la palma de mi mano, así que el riesgo de perderme va a ser mínimo. Vamos allá. Pues me he perdido, ¿vale? Podéis reíros de mí en los comentarios, pero gracias a Dios tenemos GPS y mapas. Dios los bendiga, porque si no, este vídeo habría terminado antes de empezar. En fin, seguimos. Estoy buscando una roca específica que tiene una escena en la entrada de la película, en el inicio. Más o menos sé la zona donde es, pero llevo una hora buscándola. Y como no hay rocas en medio del monte, ¿sabes? Como no hay rocas, pues tengo que ir mirando una a una. Y yo creo que estoy perdiendo la esperanza de encontrarla. Es una aguja en un pajar, básicamente. Nada, colegas, no doy con la roca. No puede ser tan difícil. Creo que lo voy a dar por perdido. No sé dónde está la roca. No doy con ella. He mirado todas y cada una de las malditas rocas de esta ladera en la montaña. Y se hizo el milagro. Oh, no, 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 no. Sí. ¿Es esa la roca? ¿Es esa? ¿La he encontrado? Creo que la he encontrado. Creo que la he encontrado. Creo que la he encontrado. Creo que es esa. Creo que es esa. A ver. Creo que es esa. Creo que es esa. Sí. Sí. Esta es la roca en la que el explorador bárbaro al principio de la película, cuando llegan al poblado, se sube para otear el poblado de Conan. Está interpretado por Franco Columbu, 2 veces ganador de Mr. Olympia y coleguita de Schwarzenegger. Vamos a intentar recrear la escena. He dado con ella, ha sido difícil, ha sido muy difícil, pero he dado con ella, es esta. Ha cambiado, los árboles han crecido, pero es esta. Y si la roca estaba ahí, el poblado no tiene que andar muy lejos. Y este, señores, es la localización del rodaje del poblado de Conan, donde se inicia la película. Ahora habitado por un par de reses que espero que sean más amigables que los bárbaros de la película. Era justo aquí. Aquí se levantó el rodaje. Se levantó un poblado de cartón piedra al que luego le metieron fuego. ¿Sí o no?
Claro que sí. Ahora lo que voy a intentar es encontrar las localizaciones desde que se filmaron algunos ángulos y algunas escenas. Lo que pasa es que han pasado 44 años y es bastante difícil triangularlas. Han crecido nuevos árboles, han caído otros. Sé que este descampado se utiliza para tala de madera, así que va a estar difícil, pero bueno, por lo menos el sitio lo hemos encontrado. Ey, mirad. Aquí es donde ejecutan a la madre de Conan. Es justo este sitio. Es justo esta toma. Ahí es donde estaba la madre de Conan, con Conan niño. Y aquí a la izquierda, los dos bárbaros a punto de decapitar a la madre. Y si os fijáis, todavía quedan rocas. O son restos del rodaje o algún fricazo en plan homenaje las ha puesto, pero vamos, que no se extrañe que que alguna de estas rocas que están por ahí caídas, o esas por ahí, sean las que estaban puestas verticalmente en esa escena. Es justo este sitio, tío. Qué bueno. Bueno, pues primera localización, misión cumplida. Todos los objetivos conseguidos. Y ahora pasamos de Segovia a la Comunidad de Madrid. A por la siguiente localización, que me temo que va a ser un poquito más delicada. Nos vemos. La siguiente localización es la tumba en la que Conan cae al huir de su cautiverio, que le persiguen esos perros de caza, de presa. Ahí es donde cae y encuentra la tumba del rey, donde recupera la mítica espada bárbara, que será clásica durante todas sus aventuras. Me han dicho que la roca donde se filmó suele estar rodeada por ganado bravo y por algún que otro mastín, como el de la película. Así que en principio voy a hacer una ronda perimetral y si veo que la cosa es segura, intentaré hacer unas tomas y largarme de aquí, porque hace un calor de muerte. Por aquí le persiguen los perros. Dios, necesito más cardio. Y esta es. Y esta es. En la película hay una aquí encima hecha de cartón piedra que era falsa, la cual han removido obviamente. Pero esta es la piedra, justo donde Conan consigue su espada y emerge justo por ahí en medio. Lo tenemos. Y ahora me voy antes de que me cornee un toro o me peguen un tiro, que tiene pinta de... Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago en medio de los páramos de Ávila, a 35 grados a la sombra, con un calor abrasador y sufriendo como un condenado? Pues precisamente por eso estoy buscando la rueda del dolor, The Wheel of Pain, ese instrumento de tortura y esclavitud en el que los captores de Conan encadenan durante la mayor parte de su juventud, condenado durante años a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y en la que gracias a ello, por otro lado, desarrolla su brutal fuerza. Y tengo entendido que está por aquí, en Ávila, así que vamos a ver si damos con ella, pero creo que es por aquí
porque precisamente esa roca de ahí me suena en uno de los planos. Así que tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Hasta los buitres me están acechando ya. No es vuestro momento todavía. Mirad, colegas, mirad. Esa era la base de la rueda del dolor, de Wheel of Pain. The Wheel of Pain, estaba aquí. Esta era la base sobre la que se construyó el escenario. Aquí era justo el centro, desde donde daba vueltas la rueda. Justo aquí era. Justo aquí. Justo ahí era donde estaba la rueda y donde Conan se tiró toda su juventud dando vueltas. Ahí había un montículo. Obviamente todo está retirado, lo único que queda es el suelo que hemos visto. Pero era justo aquí. Y hoy estoy en Cuenca, en la ciudad encantada, un parque natural con unas formaciones rocosas bastante singulares, como podéis ver. Y debido a ello se eligió como localización para grabar esa ya mítica, erótico-festiva escena en la que Conan conoce a una bruja en su cabaña y libera también a su compañero, futuro compañero, Subotai, el arquero. Y fue justo aquí, en este parque natural, así que vamos a intentar encontrar esas escenas, esos ángulos y esas rocas para variar y hacer la comparativa con la que se filmó la película. Ahora que lo pienso, estamos visitando muchas rocas, ¿no?, en este vídeo. Quizás debería pasar de un canal de viajes y senderismo a uno de geología. A lo mejor así me vería más gente. Pero si yo creo que es por donde acabo de pasar. Qué desgracioso soy. Y justo aquí es donde construyeron la cabaña de la bruja. Justo aquí. Aquí es donde estaba la cabaña y donde Conan, que viene de allí, en la escena de allí, de esas rocas hacia acá, conoce a la bruja, en donde tienen una noche de pasión y de terror. ¿A quién no le ha pasado? Así que aquí la construyeron y justo detrás, adyacente en esa pared, estaba Subotai encadenado, esperando su muerte, esperando ser devorado por los lobos, y al que Conan rescata. Me acabo de fijar de que justo donde estaba prisioneros Subotai hay masilla. O sea, enclavaron las cadenas y dañaron la roca y luego las taparon con masilla. Esto es del rodaje. Ahí es justo donde estaba encadenado. Pero todavía tengo que encontrar otras dos localizaciones. Se me está agotando el tiempo y la verdad es que hay rocas por todos lados. La verdad es que como me caiga, se acabó vídeo, se acabó canal, se acabó trabajar, se acabó todo. No tengo prisa, pero joder, la verdad es que hay una buena leche, ¿eh?
Madrid, Ávila, Segovia, Cuenca y ya solo quedaría la última localización, Almería, tierra de Conan. 5 horitas, 6 en coche, así que cuanto antes vaya, antes llegamos. Vamos a ello. Pido disculpas por la calidad del audio y el ruido en las tomas de Almería. Fueron días de muchísimo viento y las localizaciones están muy expuestas. Mi pobre cámara hizo lo que pudo ante tal machaque continuo. Bienvenidos al desierto de Tabernas, en Almería. Aquí lo tenéis. Y he conducido 650 kilómetros para esto. Y ahí tenéis otro set de rodaje en el que han grabado más películas, ambientadas en western, claro. En este caso vamos a visitar el fuerte El Cóndor, el cual se construyó en 1970 para grabar la película del mismo nombre, El Cóndor, y que posteriormente, años después, se reutilizó para diferentes películas y entre ellas Conan el Bárbaro. Así que vamos a ver si vamos con ello. El estado tiene que estar bastante lamentable después de tantísimos años. Creo que está por ahí. Creo que es esto. Está todo prácticamente destruido. Aquí había una muralla y como veis están los restos por allí cayendo por la ladera y por allí también. Por aquí había una torre que me imagino que se añadió con CGI arcaico de la época, pero fue justo aquí. Este es el poblado donde para Conan y el arquero. Estos son los restos de la muralla que protegía el fuerte. Bueno, solo nómada, ¿tú qué haces los fines de semana? Bueno, pues yo conduzco 1200 kilómetros buscando rocas por la geografía de España y metiéndome en antiguos sets de rodaje. ¿Ves? Es por esto por lo que no tengo novia. Pero bueno, oye, yo me lo paso bien. Por este set de rodaje han pasado actores de la talla de Lee Van Cleef, Terence Hill o el mismísimo Arnold. Y ya sé que este es un vídeo de Conan, pero aprovechando que ya estamos aquí, me gustaría enseñaros cómo era el fuerte en 1970, recién construido para el rodaje de El Cóndor.
Y ahora sí que sí, vámonos antes de que me peguen otro tiro. ¡Ay, ay, ay, ay! Y estoy en Punta Encinas, una playa de dunas que era el lugar de residencia del mago Akiro, el que salva la vida a Conan, y también donde ruedan esa batalla final. Y intentando, como siempre, encontrar esas localizaciones. Y estoy un poco asustado, porque sé que la gente viene aquí a intimar, sobre todo de determinado colectivo. Y claro, no quiero asustar a nadie ahí en medio del acto, así que por eso hablo en alto. Como los osos, que te escuchen venir. No vayas a ver algo que no quieres. Así que vamos a ver si damos con ello, con las localizaciones. Vaya aire. Amigos, se acerca el final de esta peregrinación cinematográfica que me ha llevado por tantos sitios y puntos de la geografía española, buscando esas localizaciones de la filmación de la película Conan el Bárbaro de 1982 con Arnold Schwarzenegger. Y lo estoy haciendo 44 años después. Esto es casi arqueología cinematográfica. Y estaba pensando, qué mejor sitio, qué mejor lugar que terminar el vídeo justo en el mismísimo lugar donde terminó la película. Y así es, estoy en la montaña de poder, en el templo de Set, en el culto a la serpiente. Y justo enfrente tengo el peñón donde no solo se construyó y se filmó esa última escena, sino también posteriormente se destruyó cuando le metieron fuego. Y este es el Peñón de Bernal, en Almería. ¿Os suena? Y justo aquí, más o menos en este camino, es donde estaba el campamento de los peregrinos o de los sectarios, en donde Conan se infiltra y roba su túnica para luego ir al templo. Justo aquí. Y justo aquí empezaban las escaleras del templo de Set, hasta arriba, el culto de la serpiente. Justo aquí. Y prueba de ello es que el cimiento original sigue ahí. Este es el cimiento original. Y algún cachondo, no he sido yo, sé que ha sido un usuario de Reddit, ya he visto lo que pone: Chrome Temple of Doom. Más cimientos y restos de la estructura. Todos restos de rodaje. Las varas estas de metal con las que debieron de reforzar la estructura de cartón, piedra, están por todos lados, metidas entre las plantas. Son una puñetera trampa mortal. O sea, por todos lados están. Me caí. Era de esperar. No hay caminos aquí, para el que quiera subir. Y
Y hasta aquí hemos llegado, señores. Espero que os lo hayáis pasado bien viendo este vídeo, tanto como yo filmándolo. La verdad es que es una fricada, pero me ha encantado, sobre todo si te gusta la película, ir a los diferentes sitios y localizaciones. Es una forma de, como he dicho antes, de arqueología cinematográfica o una pequeña forma de viajar en el tiempo. Sí, ya lo sé, una fricada. Si os gusta este tipo de contenido, os ha gustado este vídeo, siempre viene bien un like. La verdad es que ayuda muchísimo a canales tan pequeños y relevantes como el mío. Y si queréis este tipo de contenidos y seguirme, pues siempre podéis dar a suscribiros, porque prometo más en un futuro. No sé dónde, no sé cómo, no sé cuándo, pero nos vemos en el siguiente vídeo. Hacedme caso. ¡Uah!